Existe una premisa implacable en la teoría de juegos y es que la información es el recurso más valioso, o sea, la regla de oro. Claro. Quien ve más, gana más. Es así de simple. Exacto. Quien tiene el mapa completo en la cabeza cuenta con una ventaja, digamos, asimétrica sobre quien solo está mirando la pieza que tiene ahí justo enfrente. Sí, es el fundamento básico de cualquier estrategia, ¿no? La ventaja siempre es del jugador que tiene menos puntos ciegos. Pero fíjate que el giro de nuestra inmersión profunda de hoy plantea una ventaja casi injusta. O sea, ¿qué pasaría si fuera posible leer las piezas del oponente antes de que las mueva? Y no mirando el tablero físico, sino sintiendo la temperatura de sus intenciones. ¡Wow! Sí, los documentos que tenemos sobre la mesa para este análisis presentan unos apuntes fascinantes sobre la naturaleza humana. Describen al ser humano no como, bueno, un intelecto aislado que procesa datos fríos, sino como un campo de resonancia multidimensional. Un término fuerte. Sí. Bastante. Entonces, la misión de nuestra exploración hoy es desentrañar cómo pasamos de vernos como simples observadores aislados a descubrirnos como unas potentes antenas receptoras. Antenas de lo visible y, sobre todo, de lo invisible. Y para lograr esa transformación, o sea, para entender estas mecánicas que los textos llaman el ser sefirótico o la convergencia de la totalidad, creo que tenemos que establecer una regla desde ya. A ver, ¿cuál? No vamos a empezar con teoría abstracta. Vamos a partir de la narrativa. Los textos mismos usan cuentos para darnos un anclaje perfecto y poder desempacar toda esta, digamos, arquitectura invisible sin perdernos en conceptos densos. Me parece súper bien. Empecemos a desempacar esto entonces con la primera historia. Tenemos a Santi, que es un niño de 9 años, y a un sabio llamado Nasruddin. Ajá, el clásico sabio y el aprendiz. Exacto. La escena es la siguiente. Están en un patio, en silencio absoluto. Nasruddin está quieto con los ojos cerrados. Y a su alrededor solo hay, un burro masticando paja, una ardilla en un árbol y un viejo cubo de agua. Sí. Santi, pues extrañado, le pregunta qué hace. Y Nasruddin le responde que está escuchando, pero no con los oídos. Claro. Le explica que el burro está sintiendo la fricción del aire antes de que llegue una tormenta, que la ardilla percibe intenciones en el ambiente y que el agua tiene memoria. Esa escena del patio es la ilustración perfecta de la premisa de estos textos. Fíjate, el ser humano en su totalidad es un órgano de recepción. Ajá. Normalmente pensamos que la piel es nuestro límite, ¿verdad? Un muro. Pero aquí plantean que nuestra esfera, este campo multidimensional, es una membrana permeable. O sea, que deja pasar información. Totalmente. Capta simultáneamente dos mundos. Lo tangible, que sería la bioestadística, lo material, el movimiento del burro, y lo intangible, que son señales leves, suaves. La verdad, la belleza, la bondad. Espera, entiendo la idea poética de no ser un sistema cerrado, pero visualmente me hace pensar, no sé, en la interfaz de un videojuego. A ver, ¿cómo así? Es como si Santi, al quedarse en silencio, desbloqueara de pronto un minimapa en su visión. Uno que le muestra no solo dónde están los objetos, sino el código detrás del entorno, las corrientes de aire, el nivel de alerta de los animales. El tablero se expande. Me encanta esa analogía. Pero hay que ser un poco críticos. O sea, ¿hay alguna base real para decir que leemos esta información invisible? ¿O solo estamos romantizando la lectura del lenguaje corporal? Es una distinción súper importante. No estamos hablando de notar que alguien cruzó los brazos. La analogía de la interfaz es muy precisa, porque en un sistema complejo, la interfaz traduce códigos masivos. Los textos argumentan que toda nuestra estructura actúa como esa antena. Nuestro ser sefirótico. Exactamente. Cada parte de nuestro ser converge en la conciencia. Y para que esta antena procese esa locura de datos, necesita sensores específicos. El primer sensor es el que mide la temperatura de las intenciones. Lo cual nos lleva directo a la segunda historia. Nasruddin y Santi van caminando y ven a una hormiguita cargando una migaja de pan enorme. Sí, una escena muy visual. Santi siente lástima, pero Nasruddin le dice, mira cómo otras hormigas se acercan rápido a ayudarla.
y le explica que no se comunican con palabras, sino a través de lo que él llama el calor del amor y la voluntad. Y aquí, es vital hacer una aclaración casi clínica. Cuando los documentos hablan del calor del amor no es romanticismo de película. Claro, no es poesía. Cero. Lo definen como una frecuencia completamente medible por nuestra esfera interna. Funciona como un termómetro. Ese calor es la fuerza de voluntad. Es el acto puro de un yo, su querer, su desear. Ok, entonces detecta ese yo. Ajá, detectas tu propio yo y detectas el yo del otro. Pero, ¿qué significa medir el yo del otro en la práctica? O sea, ¿qué busca ese termómetro? Busca ver hacia dónde va esa voluntad. ¿Hay una expansión? Es decir, ¿busca hacer el mayor bien posible? Ujú. ¿O hay una contracción, que biológicamente se percibe como frío, apatía, egoísmo? Cuando entras en resonancia con alguien, tu campo detecta si su intención viene de la abundancia o del egoísmo puro. ¡Wow! Aquí es donde de verdad la cosa cambia. Porque si podemos sentir este calor, percibir si alguien está en expansión o contracción antes de que haga nada, o sea, esto va más allá de ser empático. Completamente. Hay una ventaja estratégica brutal en juego, ¿cierto? Absoluta. Y ahí volvemos a la teoría de juegos del principio. Detectar el calor de la voluntad del otro es descubrir su función de utilidad real, que es lo que de verdad persigue. Ya veo. ¿Te das cuenta de las alianzas reales o de los engaños? Exacto. Detectas los faroles antes de que abran la boca. Ya no juegas a ciegas adivinando. Tu termómetro interno mide el tablero en tiempo real. Claro, imagínate una negociación. La contraparte tiene una sonrisa perfecta, traje impecable, pero tu antena detecta un frío de contracción, un egoísmo tremendo. El sistema te avisa que hay algo raro, que la jugada está amañada. La voluntad es el motor. Sí, pero a ver, hay un problema evidente. Tener el motor, sentir el impulso de alguien, pues no sirve de mucho si estás ciego. Totalmente de acuerdo. Digo, un exceso de voluntad sin perspectiva es caos. ¿Cómo resolvemos esa ceguera? De nada sirve sentir el calor si no ves el tablero. Bueno, ahí entra el segundo elemento vital de esta maquinaria, la luz. Y los textos usan otra enseñanza para esto. Nasruddin le muestra a Santi un pájaro azul que canta. Ajá. Y le explica que el pájaro canta porque sus pensamientos son luz. Los pensamientos tienen colores y frecuencias. Es una imagen súper bonita, pero de nuevo intentemos aterrizarlo. ¿Cómo se traduce un pensamiento de color en algo útil? Los textos desglosan que detectar las frecuencias de la luz y el color se manifiesta en la claridad. Es el correcto pensar, la correcta perspectiva, el correcto juicio. O sea, ver las cosas como son. Exacto, la actitud correcta y la palabra correcta. Esa apertura apasionante a la verdad no es un adorno filosófico, es una frecuencia luminosa que le da agudeza a tu sistema. A ver si sigo esta lógica. Si buscar la verdad es esta luz que nos da claridad visual, entonces la mentira o las intenciones ocultas actúan como estática en una radio, Sí, tal cual. como interferencia que arruina la señal. Lo resumiste perfecto. Es pura interferencia. Y aquí los documentos meten un concepto increíble: la higiene de la verdad. ¿Higiene de la verdad? Suena a limpieza profunda. Lo es. Nos dicen que la honestidad no es solo una regla moral, es un requisito técnico para que la antena no se oxide. Es mantener una vertical perfecta en tu estructura. O sea, si tu juicio está nublado por la mentira, pierdes la verticalidad. Pierdes la frecuencia para ver el tablero. La mentira corroe el receptor. Y si mantienes esa antena limpia, esa higiene en su eje vertical, logras entender el pensar del otro por pura resonancia. Claro, te sintonizas. Te sintonizas y anticipas. No necesitas que el otro mueva su pieza. La presencia o ausencia de esa luz ya te reveló el mapa. Increíble. A ver, recapitulemos el ensamblaje de esta antena. Ya tenemos el motor, que es el calor del amor detectando la voluntad. Ajá. Tenemos la visión, que es la luz de la verdad aportando claridad y esta verticalidad. Pero el calor y la luz necesitan un medio por el cual viajar, ¿no? No operan en el vacío. Exactamente. ¿Cuál es el conducto en toda esta anatomía? El tercer elemento, el agua. Nasruddin lleva a Santi al río, ven unos peces plateados y el sabio le recuerda el cubo de agua del patio. Y le suelta una frase tremenda: el agua es la memoria. El agua lo recuerda todo. Vale, aquí mi mente analítica hace una pausa. El agua como memoria. Suena muy místico, ¿no? Entiendo el agua como vitalidad,
Pero, ¿cómo funciona eso de que recuerda, sin caer en pseudociencia? Fíjate en cómo el agua graba físicamente lo que toca. Un río esculpe la roca y retiene la forma del terreno. El lecho del río es la memoria del agua. Claro, deja marca. Los textos sugieren que nuestra agua interna, nuestra energía vital que vibra, esa fuerza etérica que nos vivifica, detecta y retiene las frecuencias. Tiene todo el pasado y el presente ahí, vibrando. ¡Wow! Y así como fluye el agua, fluye la correcta palabra. Detecta el sonido, la música, un aroma, un gusto o un disgusto. Es el conductor de nuestra información sutil. O sea, si la luz es el código de información, digamos, nuestra agua interna es el disco duro líquido que la almacena y los cables que la transmiten. Es una metáfora perfecta. Nuestra intuición usa este medio acuoso para procesar todo esto. Tonos de voz, aromas, y los procesa como datos bioestadísticos sutiles. A través de esto, la antena detecta si la energía vital fluye o si hay un estancamiento profundo. ¿Y por qué es tan clave detectar ese estancamiento? Porque te da el diagnóstico general de cualquier sistema mucho antes de que haya síntomas evidentes. Un TAT fluye natural o si están forzando la realidad a punto de romperse. Ok, me parece necesario hacer una pequeña pausa para ver la magnitud de lo que estamos armando. Adelante. Porque tenemos una cantidad de información masiva entrando al mismo tiempo. La antena detecta el calor o el frío de la voluntad. Sí. Escanea la luz que revela la verdad o la mentira, la higiene de la verdad. Ajá. Y siente el flujo o el estancamiento del agua por la memoria y el sonido. Si un procesador recibe miles de señales así sin estructura, pues colapsa. Literalmente, se funde. Entonces, ¿cómo organiza la mente humana todo este caos invisible para que sea útil? Bueno, aquí llegamos a la gran síntesis de los textos, el concepto de la convergencia geométrica. A ver. Toda esta información no flota en el vacío. Converge desde la totalidad de nuestro ser en formas estructuradas, como en un territorio, una geografía, un fractal, y mencionan algo fascinante, el triángulo de Pascal. Uy, a ver, el triángulo de Pascal. Tienes que desmenuzar eso, porque saltar de la intuición del agua a la matemática pura es un salto enorme. Suena loco, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona una estructura matemática con sentir el ambiente? Piensa en una máquina de Galton, que funciona igual que el triángulo de Pascal. Ah, la de las bolitas que caen por los clavos. Esa misma. Una bola cae, choca y se divide en probabilidades. Cuando caen miles de datos diminutos, terminan formando una estructura matemática en la base, una campana perfecta. Ajá. Nuestra mente hace lo mismo. Toma miles de señales leves, un cambio de temperatura, una mirada, un tono, que aisladas no dicen nada, pero en el subconsciente caen en cascada y convergen formando una geometría. Wow. De pronto, detectas una sensación de bienestar o malestar. Sientes una vertical, que es la integridad, o sientes el ecuador, que es la belleza, la armonía, el equilibrio. Una vertical caída. Exacto. Un centro o un descentrado. O percibes una esfera, que representa la bondad de la situación. Es como si la intuición fuera el resultado de esta ecuación inmensa y te entrega la respuesta no como un número, sino como una sensación física, un tacto. Es ponerse en contacto con el mundo, el tacto de la verdad. Pero a ver, toda esta geometría y fractales suena espectacular en teoría, pero para quienes analizan esto en su día a día en un mundo lleno de caos, ¿cómo se usa esta antena cefirótica? La respuesta definitiva de los textos es brillante. En la vida y en la teoría de juegos, la información imperfecta es la regla. Nunca vas a tener todos los datos tangibles antes de actuar. Y si los esperas, te da parálisis por análisis. Te quedas congelado. Exactamente. Ahí es donde esta antena hace lo que llaman un salto cuántico. La intuición no es magia, es esta síntesis cuántica instantánea de todas esas señales, calor, luz, agua, forma, que los demás ignoran. Se reduce la fricción del pensamiento lineal. Totalmente. Quien confía en este sistema intuye la totalidad desde la verdad y tiene una base de datos más amplia. Y como decíamos al principio, quien ve más, gana. Es un cambio de paradigma extraordinario. O sea, para resumir un poco el ensamblaje de hoy, el ser humano es muchísimo más que un cuerpo. Somos un campo multidimensional, un órgano de recepción masivo. Así es. La verdad en esa vertical perfecta. Y dejar fluir nuestra agua interna para conectar con la energía vital. Quien logra que todo eso converja, tiene un entendimiento profundo del entorno.
Es una redefinición total de lo que es estar atento, ¿verdad? Sí. Pero creo que hay una idea súper provocadora para dejar a modo de reflexión individual. A ver, cuéntanos. Si asumimos que nuestra mente y cuerpo son esta maquinaria tan perfecta para procesar información sutil del mundo real, ¿qué le estamos haciendo a la antena al pasar el día inmersos en pantallas? Uf, claro. O sea, algoritmos, notificaciones diseñadas para hackearnos. Es un bombardeo de información sintética. La pregunta es, ¿estamos perdiendo la capacidad biológica de leer el calor, la luz y el agua del mundo real por tanta estática digital? ¿Qué planteamiento tan fuerte? Es como intentar escuchar el canto de ese pájaro azul de Nasruddin, pero con ruido blanco a todo volumen en los oídos. Exactamente. Quizás la lección más urgente de ese patio en silencio de la primera historia no es salir a buscar más datos desesperadamente. Quizás la tarea, a partir de hoy, es recuperar el silencio para afinar nuestra propia recepción. Porque volviendo a la regla inquebrantable del inicio, quien logra limpiar su antena y ver lo invisible es quien finalmente comprende el tablero completo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido un análisis profundo y fascinante. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima para seguir explorando.